diremos, oh Dios, ¿quién tomará el primer lugar? Gracias por enseñarnos cosas tan importantes. Cosas como entender que cada vez que nosotros nos separemos más de nosotros mismos, podemos experimentar una mejor dirección de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser fieles a ti y que tu obra sea hecha por tu dirección y no la nuestra. Guíanos, Señor, en esta meditación que vamos a tener. Que seas tú, Padre, quien permita que estas palabras puedan ser de edificación para nuestras vidas. Queremos, oh Dios, poner todo en tus manos. Porque, oh Dios, lo pedimos a ti todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén. Yo quiero que nosotros vayamos, hermanos, hay dos textos que yo quiero tratar con ustedes, o dos pasajes. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el versículo 10. Al leer estos pasajes, ustedes tienen la libertad también de levantar sus manos y opinar. Queremos que lo hagamos entre todos, que nosotros podamos digerir lo que estos textos hoy pueden enseñarnos. Y es interesante que lo que vamos a leer, sin ser una carta pastoral, tiene mucho que enseñar a los pastores y a la iglesia. ¿Cuál es el trabajo y la responsabilidad de los pastores? ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Es fácil darnos cuenta cuando nosotros entregamos el corazón a leer estos textos. Fácil darnos cuenta que podemos estar fallando. Por eso yo quiero que nosotros encerremos la palabra que este mismo texto demanda. Y es la palabra humillación. Es la clave para venir a las Escrituras. Esa es la palabra más importante. Cuando nosotros nos humillamos, nos damos cuenta que nosotros no podemos resolver absolutamente nada si no es buscando a Dios. Nunca somos tan sabios, nunca somos tan capaces, nunca somos tan educados, nunca conocemos tanto de teología para querer resolver cosas que solamente Dios puede resolver. Por eso es que lo más importante como consejo de Pablo aquí es que nosotros prestemos atención cuando él aquí comienza en el capítulo 5 hablando a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Esta palabra es tomada de la palabra griega o traducida y traída al griego porque ya existía en el Antiguo Testamento con la palabra presbítero. Y esta palabra ha sido traída por la cultura, podemos decirlo de esa manera, o el entendimiento que tenían en Palestina acerca de quienes les dirigían. En las sinagogas había un grupo de ancianos literales, ancianos porque se consideraba que mientras a mayor edad, mayor escuela tenía, mejor preparación, mejor conocimiento. Entonces preferían tener esos ancianos. Más adelante se elegían
por la congregación o por los hermanos, estos ancianos, pero tenían que ser ya no necesariamente de edad muy avanzada, sino después de 30 años. No podían ser menos de 30 años, eran elegidos para dirigir. Pero estos ancianos se conocían ya en el Antiguo Testamento para dirigir y ejercer juicios y direcciones a una comunidad. Y así se le llamaba a esas personas, ancianos, directores, para ejercer autoridad. Esta es la misma expresión que Pablo utiliza aquí para referirse exactamente a aquellos que Dios ha llamado, aquellos que Dios ha puesto por pastores, aquellos que Dios ha puesto por hombres de Dios llamados a hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo hacerla? Creo muchas veces que pasajes como esto, como el que vamos a leer también de 1 Timoteo, son pasajes que no le estamos prestando mucha atención. Parece que los pastores están muy preocupados por ver cómo nosotros podemos sostener y mantener los hermanos en la iglesia, que estamos restándole importancia a estas direcciones que Dios da para cada hombre de Dios y para la congregación. De manera, hermano, que yo ruego, yo suplico, que nosotros los que estemos aquí podamos venir con el corazón abierto para que nuestro Dios sea quien nos hable. Este pasaje, que no sabemos cuántas veces usted lo ha leído, una y otra vez, 5, 10 veces, quién sabe cuántas, posiblemente otros simplemente le hayan dado una ojeada, tal vez otros hayan visto algunas palabras bonitas, pero no se han detenido a pensar en él. Pablo comienza de esta manera diciendo, dando estos consejos aquí ahora a los ancianos de la iglesia, como ya hemos definido quiénes son. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, dice Pablo. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Pedro, perdón. 5. Primera de Pedro capítulo 5. 1 hasta el versículo 10 vamos a leer hoy. Aunque si nos animamos seguimos leyendo. Pero me interesa prácticamente hasta el versículo 10. Dice en estos textos, leo de nuevo. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria, perdón, está hablando Pedro, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿Cómo es posible si eso lo vemos nosotros, que es el deporte diario en las iglesias? Por lo menos lo que dicen ser iglesia. Este pasaje nos gustaría mucho leerlo, o tal vez quieran cambiarlo, pasen por alto, pero es lo que dice aquí. Como quiere Dios, enfatiza. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados. De eso no se trata. Por eso es que no es por fuerza, no es por imposición, pero sí dando pasos firmes, como vamos a ver más adelante, porque el hombre de Dios tiene que estar atento a todo lo que pueda agraviar la obra del Señor a la que ha sido llamado. Por eso dice, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cuál es la vida de ese anciano? ¿Cuál es el comportamiento de ese anciano?
que cuando tenga una acusación no existan los argumentos. Y si como persona o ser humano que falla, que puede pecar, ha fallado, volvemos a ver la actitud de ese hombre para presentarse en humildad y decir: no ha sido lo que a Dios le agrada. Por eso dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y ya ustedes saben de quién está hablando aquí, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Gran consuelo para esos hombres que han estado dispuestos a darlo todo para el Señor. Y aquí Pedro sabía que lo que él había estado experimentando no había sido tan sencillo. Asimismo ustedes ahora, dice, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y noten que estas palabras están siendo expresadas en el contexto de ancianos. Muchas veces te puedes encontrar con jóvenes que pueden llegar a tener mucho más conocimiento teológico de lo que son pastores ya más antiguos, más viejos. Parece que eso le da el derecho de irrespetarlo. Pedro quiere cubrir esto y dice: asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste, y eso lo van a experimentar. Hombre que Dios haya llamado y que todavía está en el proceso de crecimiento y madurez en el ministerio, va a tener que experimentar que cuando realmente él piensa que él es muy, muy capaz, va a haber resistencia de parte de Dios. Va a haber resistencia. Muchas veces terminan siendo aislados del ministerio. ¿Por qué? Por lo que dice el texto: porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por la humildad. Cuidado con el orgullo a los pastores. Pedro quiere concluir bien esta carta y ahora se dirige a la congregación. En el versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio. Está hablando en sentido general, ahí incluye a pastores, hermanos en la iglesia, todo lo que están. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. ¿Por qué hay que estar tan alerta? No hay tiempo para bajar la guardia. No hay tiempo para pensar que las cosas pueden pasar y nosotros no hacer nada. Estar alerta es estar precavido, pero estamos en tiempo que cuando uno de los hermanos o los pastores están alerta a cuando Satanás quiere atacar por algún lado, ellos se resisten. La resistencia de los hermanos a ser corregido, a ser ayudado para evitar que Satanás actúe, esto no es cosa de ahora. Es una batalla, es una lucha, y yo veo que Pedro, al decir estas palabras, es porque él había tenido experiencia de que dentro de la iglesia los hermanos no estaban muy alerta, ni tampoco respetaban a los que estaban muy alerta, para decir: tenemos que tener cuidado con esto. Hoy en día dirían:
pero no me hables tan fuerte, no me hables tan duro. ¿Por qué me exhorta de esa manera? Queremos palabras más amorosas, más amables. Pero él dice, ¿saben qué? El adversario de ustedes, el mío y el de todos nosotros, es el diablo. ¿Y sabe lo que pasa con él? Que él anda al acecho. Y tú te descuidas. Y no ves dónde Satanás está atacando. Una iglesia que no ve a tiempo dónde Satanás puede estar atacando va a vivir cometiendo errores, va a vivir practicando lo que ellos consideran que es mejor, que es más amable, que es más glorioso. Y eso es lo que exactamente Satanás siempre ha pintado. Las direcciones que Satanás te pone para que tú las sigas siempre parecen mejores que las de Dios. Porque te hacen sentir la persona más pura. Porque tú corregir no es agradable. Corregir no es amable. Corregir es decirle a la persona que está mal. Y decirle a la persona que está mal es siempre algo que te hace parar de frente. Pedro hace énfasis en que para que esto funcione, dice al inicio del capítulo 6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Cuando eso pasa, entonces los exalta a su debido tiempo. No en el tiempo que tú quieres tampoco. Señor, ya me porté bien, me di una humillación tan grande y aguanté tanto, ahora yo espero que tú me recompenses. ¿Y sabe cuál puede ser tu recompensa? Otra cosa más difícil. Porque tú estás haciendo la cosa para recibir una recompensa, y cuando hacemos las cosas para Dios no esperamos nada, sino simplemente nos humillamos y esperamos que Dios haga su voluntad. Satanás no duerme, anda al acecho como un león rugiente, un león con hambre, acechando a su presa sigilosamente. Lo que han tenido la oportunidad de ver documentales pueden ver cómo el león no llega detrás de su presa como, aquí está el león, ¡guau!, y aparece. No. ¿Se han fijado cómo ellos van sigilosamente, calladitos, se esconden, se cuidan de que sus pasos ni se escuchen? Pero cuando dan el salto ya están agarrados. Y si tú no estás preparado, sabiendo que puede aparecer en cualquier momento, te va a devorar. Te va a devorar. Y cuando estés en sus manos, lo que va a salir de ti en tu defensa son palabras que van a dañar al que está tratando de ayudar. Porque no te preparaste para ese ataque que Satanás tenía cuando atacó sin tú esperarlo tu ego. Alguien te dijo que estabas mal. Alguien te dijo que estaba en falta. Y ya yo no supe controlar ese momento. Por eso el texto es de mucha importancia cuando dice, pero resístalo. Pero una resistencia no por mis fuerzas, no por mis capacidades, no por mi madurez. Hermano, no confíe en su madurez, por favor. Dios me ha dado una madurez, yo sé cuándo es el momento y cuándo puedo hablar. No confíes en tu madurez, porque Satanás sabe cuándo atacar. No va a venir cuando tú estés preparado. Podemos ejercer madurez cuando estamos preparados, porque ya lo meditamos, ya sabemos lo que vamos a hacer, pero cuando llegue el ataque de sorpresa, aquí está, ahora. Resiste, aguanta, te está doliendo, está sufriendo, pero ahora, dice Pablo, hazlo confiando, Dios está ahí. Este es el momento, hijo. Este es el momento.
No, pero es que no puede ser. ¿Cómo me van a hacer eso a mí? Y Satanás te va a decir y te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer mejor que tú cuando tú te humillas y resistes a Satanás? No veas al hermano. No lo vea. Vamos a suponer que el hermano tenga malas intenciones, que realmente te quiera herir. ¿Ustedes creen que eso no puede pasar entre creyentes? Hay personas que son buenas para querer herir y van con ese propósito. Tal vez tú le debes una y ellos están alejados completamente de Dios, están en su ego y necesitan hacer algo para que tú te sientas mal. Es una buena señal cuando tú te das cuenta que tú te sientes bien cuando algo a aquel que te ha atacado le va mal y tú te sientes bien. Mala señal. Óyeme, alerta, mala señal. Te estás sintiendo feliz. Entonces tú miras al cielo y dices, Señor, ¿realmente así debo sentirme? Todos los ángeles allá están mirando esta situación y están felices juntamente conmigo porque hay una persona que me hizo daño y ahora le está yendo mal. La vida cristiana se trata de la dirección del Espíritu y noten por qué se le llama Espíritu, pero Santo. ¿Qué significa santo? Apartado totalmente para hacer lo que Dios quiere que se haga. Apartado totalmente para Dios. Cuando no actuamos bajo la dirección del Espíritu Santo, actuamos bajo el Espíritu, pero ese espíritu fervoroso, lleno de ego, de vanidad y de arrogancia, que solamente causa división entre los creyentes. Es importante que Pedro dice, resístanlo y háganlo firmes, pero en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No es algo nuevo. Y así será, y así tendrá que ser. Estas experiencias pasan en la vida de los creyentes para continuar creciendo y fortaleciéndose, para adquirir capacidad, para saber cómo ayudar a otro en momentos difíciles. El dolor, la angustia, el sufrimiento, debemos nosotros aprender a pasarla en el Señor. Versículo 7 nos habla de eso cuando dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Suena bien, pero a veces no lo sabemos hacer. Lamento tener que decir eso. Tenemos tal vez la capacidad del conocimiento, todo, pero en la práctica no lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que escuchar nuevamente a Pedro cuando dice que debemos hacerlo en la fe. Tienes que confiar en el Señor. Lo que tú crees que no puedes, debes decir, Señor, yo descanso en ti porque yo no puedo, pero tú sí. Yo no puedo, pero tú sí. ¿Cuántas veces usted le ha tocado decir eso? ¿Y ha analizado su corazón cuando lo dice? Cuando lo decimos de la manera correcta, lo que llega a nuestra vida es paz. Como Dios diciéndote, estás aprobado, hijo. Tu corazón está bien. Tu corazón está bien. Porque a veces decimos todas estas palabras y las decimos externamente y no pasa nada en mi vida.
Y luego yo tengo entonces que hacer un esfuerzo para decir, estoy en paz, estoy tranquilo, pero no me digas nada más. Porque me dices una más nueva y vuelvo y exploto. No estás en paz. Estás tratando de decir de que has puesto todo en la mano del Señor. Hermano, cuando decimos echando toda vuestra ansiedad, es que yo la pongo ahí. Es que no lo estoy diciendo yo para que vean que yo sí lo estoy poniendo. Y mírenme, estoy serenito, estoy calmado. Ah, sí, uy, qué paz tengo. Hermano, no es que los demás vean que tú estás en paz, es que Dios vea tu corazón que diga, está en paz. Está en paz. Es tan fácil decir las cosas, pero ¿cómo presentársela a Dios? Señor, gracias por el apóstol Pedro, gracias por sus palabras. Me están dando dirección a mi vida. Perdóname. Perdona mi arrogancia, perdona mi vanidad. Yo sé que un día estaré contigo y tú me dirás, ¿por qué, hijo? ¿Por qué no me escuchaste? Tú no tendrás excusa. No sabrás cómo tú decirle a Dios que lo que pasó fue por esto o por aquello, como lo hizo Adán y Eva. Ante Dios no. Ante nosotros sí. Mi hermano, he conocido a lo largo de mi vida cristiana personas que te dan una apariencia increíble de pureza y santidad y realmente no lo son. No lo están. Saben cómo hacerlo. Saben cómo fabricar eso. Y hasta cierto punto tú te das cuenta y dices, pero es admirable cómo puede presentar externamente un comportamiento que no es cierto. Por eso yo siempre confío en aquellas personas que suben, bajan, caminan, están esforzándose, digan, sigamos orando, hermano, aquí estamos, volví a fallar, aquí estoy, yo no quiero seguir así, gracias al Señor que me dio la fortaleza para vencer en esto. Todo el tiempo están ahí, pero no te quieren presentar a ti una falsedad para que tú digas, wow, qué espiritual es el hermano. No. Predicaciones como esta, cuando dice, y eso es una herejía, y la he escuchado en muchos pastores que yo conozco y predicadores de mi predilección, hasta que no quitemos el pecado de nosotros, Dios no nos va a guiar. Es que el pecado no lo quita tú, lo quita Dios. Y eso pasa cuando hay una actitud correcta frente a Dios. Porque es un caminar con Dios, donde Dios va bendiciendo cada dirección tuya, cada paso que tú das correcto, Él lo va bendiciendo y va guiándote, te va enseñando. Pero sobre todo lo que tienes que hacer es humillarte. Cuando te envaneces y te orgullas y muestra tu orgullo, tú lo que vas a venir entre los demás hermanos a decirle, ellos están mal y yo estoy bien. No confiemos tantos en nosotros que maltratemos al hermano. No confiemos tanto en nosotros. El versículo 10 dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, pero mire cómo dice, después que hayan sufrido por un poco de tiempo, este tiempo no se sabe cuánto será. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Es más, Pedro parece estarse dirigiendo a que estos sufrimientos van a continuar hasta que tú te encuentres con Cristo en la vida eterna. Qué consuelo, ¿no? Diría, pero esta es la vida cristiana. Bueno, vívela sin Cristo. Vívela sin Él. No van a desaparecer todos tus sufrimientos y tus angustias. Incluso los que están fuera sin Cristo tienen muchos más sufrimientos. Y mucho más angustia porque no tienen a quién recurrir.
recurren a Dios de una manera errada y falsa porque ellos se fabrican un Dios y procuran consolarse en un Dios que ellos no conocen porque ellos se lo han fabricado ellos mismos. Pero el Dios que nosotros conocemos, que sabe que trata con nosotros directamente y que le dice, tú eres santo porque yo soy santo, tú no me aceptas a mí y vive en el mundo de perdición y corrupción, haciendo lo que al mundo le place y para complacer al mundo. Tú no eres un hijo de Dios por más que clames el nombre de Dios. No se puede. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el trabajo es de Él. Es de Él. Dice que Él mismo los perfeccionará, Él, no nosotros. Esa es la gran promesa, esa es el gran consuelo y el gran privilegio de entender de que debería ser un gozo inmenso decir, wow, qué bueno que yo no soy el que lo voy a hacer. Eso debería ser un gozo para todo creyente. ¿Por qué? Porque cuando el creyente se mira a sí mismo, se dice, yo no podré. Pero qué bueno que no soy yo quien lo va a hacer. Es como cuando yo necesito el dinero y alguien me ha contratado para hacer un trabajo que yo no puedo. Y estoy preocupado porque este dinero ya yo tengo planes con él. Con esto voy a pagar aquello. Cuando me enfrento al trabajo me doy cuenta que es imposible que yo haga ese trabajo. No contaban que yo tenía que subir tan alto y yo sufro de vértigo. ¿Qué hago? Si no pago todo lo que tengo, muero. Llego a la cárcel. Pero si me subo también. Y aparece alguien que dice, no te preocupes, para mí eso es nada, yo lo voy a hacer. Y a mí no tienes que pagarme nada, yo lo voy a hacer por ti. ¿Cuál es la sensación tuya? Wow, voy a pagar mis deudas, están pagas mis deudas. Por más que nosotros querramos ilustrar lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo se queda corto. Porque es que realmente es nada lo que nosotros podemos hacer. Es absolutamente nada. Nos coloca en el estado de muerte. Están muertos. Yo les di vida. ¿Cómo es que no se puede entender eso? Y lo que Dios inicia, lo que Él hace, Él no es como nosotros, que lo comenzamos y cuando las cosas me traen problemas, yo entonces abandono. Dios continúa haciendo lo que Él dijo que iba a hacer cuando te llamó. ¿Usted vio a alguno de sus apóstoles abandonar a Cristo? Excepto aquel que él mismo sabía que no era. ¿Pudo Jonás librarse del llamado de Dios? ¿Cómo no podemos entender de que Dios no lo abandonó? Pero para Dios era sumamente fácil buscarse uno más bueno, uno más obediente. Jonás era agrio, difícil, y se enfrentó a Dios y le dijo que no. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Ah, sí? Ah, bueno, interesante, Jonás. ¿A dónde vas? Lejos de ti me voy. ¿No fue lo que hizo? Cogió una dirección contraria. ¿Y qué dijo Jonás? Ahora sí, ya. Pero no es cosa lo que tú digas, otra cosa es lo que dice Dios. Tú vas, sea como sea. Tú terminarás con Dios, sea como sea. Porque Él te llamó para ser su hijo.
Ahora hay muchos que dicen ser llamados por Dios cuando no lo son. ¿Cómo lo sabemos? Sus actitudes controladas por su vanidad, por su arrogancia, por su ego, el poco valor. ¿Han visto en la lista de pecado que se da en la Escritura acerca de aquellos que no entrarán al reino de los cielos? Y no es nada extraño que comience con los cobardes. Porque ahí está todo. Es una cobardía a enfrentarse a ellos mismos. Y miedo a ser ofendido. Miedo a que le falten, en palabras llanas y claras, miedo a que le falten el respeto. Porque ahí está el problema del ego, mi respeto a mí. Yo soy muy importante, cuidado conmigo. Cuando por el bien de la persona tú tienes que decirle, no lo hagas, ni me hagas eso a mí. Pero tú estás entendiendo de que es por el bien de esa persona, no por el tuyo. Es que si la persona no aprende a respetar con su vocabulario, con su manera, tú no lo estás ayudando. Y tú dirás, oh, te sientes mal porque ahora lo hice contigo. No, lo estoy haciendo por ti. Se va a confundir cuando tú le digas eso. Lo estoy haciendo exactamente por ti. Porque al fin de todo, el beneficiado eres tú de actuar con palabras correctas, palabras que Dios ha dicho que debes hacer cuando dice que debes someterte a tus pastores, que debes incluso amar y obedecer y dejarte humillarte ante tus hermanos, dice en primera de Juan, capítulo 1 precisamente. Es una humillación constante de este cuerpo de Cristo que se está dirigiendo al cielo, mostrar todo el tiempo humillación, humillarse unos entre otros. Pero es más fácil para opacar nuestro pecado buscar a alguien a quien acusar y decir él está mal. Y posiblemente cuando esa persona solamente ha levantado su voz para decirte no hagas esto, no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mucho peor si tú insistes. ¿Sabes qué? La Escritura dice una y otra vez, Pablo dice, no me cansaré de decir las mismas cosas. ¿Cuál es la actitud de una persona que puede ser creyente, pero no está orando, no está leyendo, está alejada de Dios, no se está dejando dirigir por el Espíritu Santo? ¿Sabe qué es lo que va a decir? ¿Por qué me repiten tanto las mismas cosas? Ya estoy harto. ¿Por qué? Sobre lo mismo, sobre lo mismo. ¿No pueden ver? Tal vez hay buenas intenciones. No, eso lo ve una persona que está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Busca lo bueno, ¿no dice la Escritura? En esto pensad, en todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Pero cuando te alejas de Dios no piensas en eso, tú piensas en ti. Esa es la realidad de la vida cristiana en la que vivimos constantemente. Nos está enseñando las filosofías actuales del mundo a respetar tanto a las personas que ya no le puedo decir nada. Porque esa es su verdad, esa es su forma de vivir, respétalo. Si él quiere vivir así, pues es su problema. Vive tu vida, no la mía. Bueno, pues le tengo mala noticia. En la vida cristiana estamos llamados a ser valientes y a decir las cosas así con el mayor amor posible, pero es que cuando lo decimos en amor es cuando muchas veces peor suena. ¡Qué complicación! Cuando lo decimos en amor es cuando peor suena. Tengo para decirte en el nombre del Señor que la actitud que vi
el viernes pasado en ti es ofensiva ante Dios. Ofende el nombre de Dios y aira a Dios. Tú le hablas así a una persona hoy. Y prepárate. Prepárate, inténtalo. Es más, tómense en serio que yo le estoy diciendo eso a todos ustedes aquí ahora. He visto en los últimos tiempos que ustedes todos están mal y están pecando delante de Dios y están ofendiendo a Dios. Todos, dejando sin nombre ninguno. Tómense nomás como si fuera verdad esto. Y van a ver cómo van a reaccionar. Tal vez ni aún así, porque él está jugando. Eso no es verdad, no siento nada. Yo espero que un día esto sea verdad. No, perdón. Yo no quisiera que esto pase. Me devuelve eso. Porque libre Dios que eso sea una realidad. Pero cuando alguien nos tenga que enfrentar de esa manera, yo quiero ver sus reacciones. Porque lo que aquí dice es humíllate y pon tu ansiedad. Eso que te está volviendo desesperado, que quieres agarrar a esa persona y tragártela viva. Pon eso delante de Dios. Ponlo. No va a ser fácil. Es que no estamos diciendo que va a ser fácil. Tal vez te lleve semanas. Pero cuando tú confías en el Señor, cuando Dios comienza a trabajar y te recompensa, dice, ahí está la recompensa del Señor. Fortaleza, dirección, amor más que nunca. Es como yo le decía a unos hermanos, los creyentes no saben lo rápido que se puede resolver un caso de disciplina. Un caso de disciplina se resuelve bastante rápido simplemente con mostrarte humillado ante Dios. No ante los hombres, sino ante Dios. Primero, y eso te va a llevar a humillarte ante los hermanos. No puede ser al revés, me humillo ante los hermanos y después ante Dios. No, porque no va a funcionar. Son por la fuerza de Dios, me humillo ante Dios y Dios va a hacer el resto. Pero primero te va a preparar, te va a hacer pasar por ciertas situaciones para que tú afirmes tus decisiones para no dejarte controlar por ti mismo. Leyendo ese texto, yo quiero que nosotros vayamos ahora, así mismo, a Primera de Timoteo, a esta vez capítulo 4. Específicamente el versículo 5 es 7, pero quiero leer algunos textos más. El internet está lentísimo aquí. Ese versículo 6, hablando del buen ministro de Cristo, incluyámonos todos aquí como ministros de Cristo. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo. ¿De cuáles cosas? Ahora vamos a leer arriba, capítulo 1. El Espíritu dice claramente en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha cosa de esa por lo que vimos antes en el capítulo anterior. Personas así. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Pero esas palabras no tienen amor. Esos hermanos hay que tenerlo con cuidadito y darle un cariñito para que ellos vean que nosotros los amamos. No, Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que tienes que decirle. No hay de otra. El pecado no se trata con cariño. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Pero Pablo, estás acusando a esa pobre gente, eso es de Dios, Dios es que tiene que acusarlo, nada más él, déjalo en la mano de Dios para que Dios haga la obra en ello. ¿Y la de ustedes?
¿A quién le corresponde ayudarlo a encaminarse en los caminos del Señor? Es apartándose de esas personas. Es separándose de quien quiere hacer daño al cuerpo de Cristo. No importa que estén diciendo santo, 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 alabado es el Señor. No importa, lo que necesitamos es las actitudes de humillación. La clave en toda vida cristiana es la humillación. Mientras eso no pasa, no ocurre la bendición de ser restaurado. Hasta que este hombre de Primera de Corintios no se humilló, sus palabras no tuvieron efecto. ¿Por qué no soy yo? Son ustedes. Yo no he hecho nada. Eso no es así. ¿Quién es mejor que yo aquí? Me imagino todas las conversaciones. Ustedes no son mejor que yo. Son tan pecadores como yo. Todavía está enaltecido. Y tal vez palabras muy justas, y tal vez conocía más personas allí en Corintio que estaban en situaciones difíciles, y él las está enumerando y acusando, pero el problema sigue siendo él. ¿Por qué? Porque posiblemente aquellos hermanos con problemas tal vez como él, estaban humillándose y estaban rogando al Señor que los ayude, estaban suplicando: Señor, ¿qué hago con mi pecado? Pero él no, él estaba exaltado. Y Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás. Y cuando este hombre termina humillándose y doblegándose ante la magnitud de la santidad de Dios y la pureza, Pablo es ahora quien ruega y dice: reciban a este pobre hombre para que no se muera de angustia. Pero Pablo aquí se está refiriendo a casos especiales, pecados tales como estos. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse algunos de alimentos, haciendo cosas que Dios no dijo que se hicieran. Que Dios les ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Nadie que me quiera apartar de la verdad de Cristo merece mi consentimiento. De lo que Dios ha establecido en su palabra para que se haga. De tal manera que el creyente debe velar, rogar a como sea, con fuego, dar a conocer que esto es lo que Dios ha dicho y tiene que cumplirse. Pero que usted habla muy duro, habla muy fuerte. No, conmigo no, a mí no venga hablando, no me levante la voz, a mí no. Usted está acostumbrado a levantar la voz, pero a mí no. No, si es para corregir mi pecado, levántamela. Porque yo necesito entender dónde está mi problema. Levántame la voz. Déjame entender que estoy mal. Hoy somos tan delicaditos que no podemos escuchar estas cosas. Pablo dice: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, refiriéndose aquí a lo que ellos están tratando de decir: no coman esto. No, porque tenemos una nueva religión, tenemos una nueva manera de pensar. Olvídense de Pablo, eso no lo es. Y eso transformaba totalmente el camino de dirección a Dios y no se podía permitir. Así, en ese contexto, ahora dice: el buen ministro de Cristo, al señalar estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de la fe. Nuevamente, sin eso no podemos avanzar. Y de la buena doctrina que has seguido. Saber lo que Dios me dice, no lo que yo me fabrico, lo que yo imagino y creo que debe ser. En una conversación acalorada siempre decimos lo que yo creo, y eso es el peligro. Pero nada tengas que ver con las fábulas, y este es el versículo que me interesa, con las fábulas profanas de viejas. Más bien, sí, de viejas, está hablando aquí de viejitas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Note. Cuidado con lo que escuchas.
Cuidado con lo que te endulza en el oído, diciéndote cosas agradables que tú quieres escuchar, tradiciones amables, dulces, cuentecitos decorativos. Ay, qué lindo, es que es tan bello, pero tú no estás prestando atención de que ese cuentecito que tú lo has escuchado por generaciones y generaciones está separado de la dirección de Dios, y eso es lo que tú estás siguiendo. Tú estás siguiendo lo que te enseñó tu mamá, lo que te enseñó tu abuela. Ay, ¿cómo me aparto yo de ahí? Es como faltarle respeto a ellos, y a Dios no te importa faltarlo. Al igual que ahora se acostumbraba en ese entonces también a sí mismo, esas abuelitas, a sus nietos, a sus hijos, acurrucarlo con fábulas y enseñanzas que tergiversaban la dirección de Dios. Es un llamado a ver lo que Dios quiere que yo vea, no lo que parece agradable a mis oídos. Parece que la inclinación del hombre es siempre eso: duérmeme mi oído, duérmemelo ahí, dime lo que a mí me gusta. Ay, si este sí me habla bien, este sí, este está diciendo que yo voy a ser millonario si yo aporto, y voy a tener y voy a conseguir, este sí me gusta escucharlo, y además habla tan suave y tan dulce. Hermano, yo nunca he escuchado una predicación elevada de Joel Osteen. Es el hombre más de más paz para hablar, y eso es lo que la gente quiere escuchar, pero son fábulas, son mentiras. Pero al hombre le encanta eso, se le llena. Es la iglesia más grande en este, por decir iglesia, una congregación más grande en este país, y quién sabe si del mundo. Una iglesia que domingo tras domingo se reúnan 40,000 personas, no es poca persona, para ir a escuchar fábulas. Pues la gente ama que le duerman el oído. Y aquí está la advertencia: cuidado con eso, cuidado con esas fábulas de vieja, cuentecitos que no van para ningún lado, pero que cambian la palabra de Dios. Ahora sí, mi hermano, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es su opinión? Y vamos a orar, aunque sea una sola persona. Vamos a orar hoy por nuestra congregación. Hermano, nunca se engañe. La vida cristiana trae muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Porque el corazón de cada uno de nosotros lo conoce Dios. Y a veces el que usted menos cree que es el que más es. Yo puedo ver cuando Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero Él después salta: humillaos. Los humildes son los que se humillan. Entonces salta después al 7. ¿Cómo tú te humillas? Confiando en el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El soberbio no ve la necesidad del Señor y cree que lo puede resolver por sí solo. El cristiano siempre tiene la necesidad del Salvador y todo lo pone en sus manos. Y ese texto lo que quiere es decir: el Señor nos manda a que nos humillemos, que dependamos de Él, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa gracia que Él da es viendo la humillación de un corazón contristo de un verdadero cristiano. Y yo quiero ser comprensivo. Humillarse no es como decir: ese es el problema. Pues ya, soy humilde. Ya me humillé. A veces cuesta mucho trabajo. Dios tiene que pasarnos a veces por procesos para que entendamos la importancia de humillarnos.
para que aprendamos a humillarnos. Porque hasta que eso no pase, lo que tú acabas de decir perfectamente no ocurre. Es cuando nosotros vaciamos nuestro corazón y decimos, Señor, esto soy yo. ¿Por qué? Cuando yo aprendo a decir, no es por él, no es por aquel, mi problema, el culpable es aquel, como aquel es el problema, entonces ya yo tomo otro camino. Pero fíjese que a veces cuando tomamos ese camino, no es para mejor, es para peor. Y si eres un hijo de Dios, no te va a prosperar en tus caminos. No te va a prosperar en tus caminos. Dios no miente. Si eres un hijo de Dios. Bueno, si eres una persona que Dios no ha llamado y que creíste o hiciste el intento de ser creyente, puede ser que muchas cosas pasen con tu vida. Pero eso mismo será un indicativo de que realmente no era un hijo de Dios. Poniéndolo en palabras más llanas, que a veces la persona no ve en el contenido de lo que es soberbio. Es orgulloso, el orgullo. Para que puedan discernir más, porque es orgullo. Nos hacemos soberbios es cuando le damos rienda suelta a nuestro orgullo. Nos empezamos a resistir y empezamos a buscar una manera que me haga sentir libre de que yo gané el caso, de que yo tengo razón. Bueno, usted mencionó una vez, es madurez, y solo el Señor el que hace el trabajo. Y muchas iglesias, y la nuestra, carecemos de madurez. Tenemos otros ideales primero que Dios. Pero podemos criticar a otras personas, pero nosotros mismos somos cristianos de domingo nada más. Wow. Entonces, lamentablemente, es bueno para que se analicen si en verdad son los atraentes o somos nosotros. No hay interés en el cuerpo de Cristo, y más con que son filosofías actuales, lo que voy a decir. Hay una gran cantidad de personas que estaban asistiendo a las iglesias fieles, eran fieles, ahora dicen que no hay que asistir. Que ha sido un error asistir a las iglesias, que cada quien puede ser creyente desde su casa y congregarse con 2 o 3 hermanos, cuando quiera, cuando pueda, y alabar al Señor de esa manera. Dios no prospera eso. Por eso es que Dios no ha prometido a ningún pastor que las cosas serían buenas. Todo pastor experimenta esto que voy a leer. Y es lo siguiente: si el pastor es alegre, la mayoría de los hermanos piensan, aunque sea en lo más profundo de su corazón, ¿qué le pasa al pastor? Es que él es tan poco serio. Entonces, que eso obliga a los hermanos, a los pastores, a que tengan que, ¿cómo está usted, hermano? ¿Cómo está todo? Porque ya tienen miedo. Ahora hay que aparentar que somos serios y que somos cuidadosos. Y de si van a hacer un chiste, tienen que mirar para todos los lados, porque no, este chiste no se puede decir. Si llora durante el culto, ese pastor de ustedes mayorón, parece una mujercita. Vive llora y llora y llora. Está loco, demasiado sentimental. Así es. Si el pastor organiza el trabajo y se esfuerza para que todo vaya caminando como debe caminar, y llama a aquel y llama al otro, ¿y qué es lo que él se cree? Ah, no, conmigo no, yo soy una gente de trabajo, yo también tengo mi trabajo, a mí no me va a explotar él. Entonces es un explotador del rebaño. Si no lo organiza, entonces, fíjense, si no lo organiza y dice, bueno, voy a evitarme ese problema, es que él no motiva al rebaño a hacer nada. No hay término medio, no hay lo que tú puedas hacer, es que no hay conformidad. Eso es lo que experimenta el pastor, y los hermanos no lo saben porque no son pastores. Él siempre tiene algo malo. Todo el mundo hace lo mismo, pero no todo está bien. Pero cuando lo comenta el pastor, ahí sí hay problema. Y eso que es el pastor. Si el pastor habla fuerte, es que eso es irritante. Así no va a llegar a ningún lado. Mira cómo habla tan fuerte, no puede ser.
Entonces dice, ok, déjame corregir, voy a hablar muy suave. Qué cobarde es el pastor. Tiene miedo, mira cómo viene con una vocecita así. No, plántese firme, pastor, plántese firme. Tenga fe en el Señor. Ay, ¿y quién lo complace? Ahora, ¿dónde está? Y ahí está el pastor buscando, ¿dónde está el punto medio? Nadie lo encuentra. Si el pastor está triste, porque es un ser humano y puede entristecerse y que los ánimos se le vayan abajo en un momento dado, bueno, hermano, yo creo que el pastor está perdiendo la fe. Rápido. Pero si un hermano está triste, ay hermano, no te preocupes, Dios está contigo, no hay problema. Pero el pastor no, él no tiene derecho a estar triste. Y que no, si el pastor se va abajo, entonces ¿dónde quedaremos nosotros? Es que tú no dependes del pastor, tú dependes del Señor. Tú debes entonces ahora acercarte al pastor, darle ánimo, darle fuerza, consolarlo y darle valor para continuar adelante de tal manera que él sienta nuevamente ese restablecimiento. No, eso no es lo que hacen los hermanos. Es que en su subconsciente parece que el pastor es una máquina, es un robot. Si el pastor se enferma, algún pecado hay. Porque mira, la enfermedad está durando mucho tiempo. Es un castigo del Señor. Ni siquiera se puede enfermar. Ni siquiera se puede enfermar. Ser pastor realmente es un gran desafío. Es una cuestión de un llamado donde Dios es quien capacita a esa persona. Hermano, las estadísticas dicen que los pastores después de 10 años, la mayoría terminan renunciando. Porque sienten que sus vidas necesitan un descanso. Todo el mundo comprende a todo el mundo, pero al pastor no hay que comprenderlo. Él está ahí para ayudar. Todo el mundo puede hablar y decir lo que sea, pero si el pastor que intenta corregir aún lo más mínimo, todo el mundo va encima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si lo dice cualquier otro, no, eso no tiene tanta importancia. Los líderes no pueden decir nada. Nadie que sea el líder en la iglesia puede decir nada que no sea ejerciendo un valor inmenso para decirlo. Y saber que va a tener que enfrentarse muchas veces a los embates de allá para acá de los hermanos. Porque lo van a enfrentar. Y los van a llamar, le van a decir que tiene que cambiar. Pero no hubiese sido lo mismo si otra persona lo hace. Esto mismo que estamos haciendo aquí puede ser llamado a crítica. Fue por mí. Eso es lo que no se debe hacer precisamente. Eso es que yo me opongo, es a eso, es exactamente a eso. Entonces llama a otro y llama a aquel, ¿viste? No se puede. En vez de humillarse y decir yo no estoy bien. No, el que está mal es el pastor, por estar corrigiendo algo que puede hacer daño. Así vivimos y así destruimos iglesias. Con esa facilidad. Y tenemos que tener cuidado. No hay más nada que decir, mi hermano. Hay mucho que decir, pero el tiempo no nos deja decir más. Porque aquí podríamos amanecer hablando de tantas cosas que tienen que ver con este tema. Hermano Luis, ¿tú crees que tú puedes orar por nosotros hoy? Vamos a agradecer, hermano. Padre amado, Señor, Padre eterno, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor, gracias, Señor, por esta meditación, Señor, en el cual, Señor, es una meditación en la cual busca, Señor, fortalecer la iglesia, el corazón de cada hermano. Podemos ver, Señor, tu evangelio, Señor, que en
pocos versículos, Señor, tú mencionas aborrecimiento 7 veces, Señor, de aquel que te sigue, Señor. Si a ti te lo hicieron, Señor, ¿qué será a nosotros, Señor? Seremos aborrecidos, Señor, seremos perseguidos, Señor. Una persecución en observar de cómo nosotros estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que cuide de tu iglesia local. Cuide, Señor, de los líderes, cuide, Señor, del pastor, para que tú, Señor, le des sabiduría para manejarse, Señor, en situaciones adversas, Señor. A aquellos que tú has tenido en tu casa de alabanza de oración, en tu iglesia local, Señor, que tenga un poco de madurez, Señor, pueda ser de fortalecimiento para él en estos momentos, Señor. Aquellos hermanos que están padeciendo, Señor, de algún pecado, Señor, tócalo, Señor, guárdalo, Señor. Tu palabra nos dice, venir a mí todo aquel que está cargado y cansado, y tú lo harás descansar, Padre. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón el poder estar aquí, sabiendo, Señor, que todos, Señor, tenemos nuestro trabajo fuera de la iglesia, tenemos cansancio, pero tu palabra nos dice que busquemos primeramente tu reino y cada cosa será añadida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos salud, podemos salir a trabajar, tenemos alimentos, Señor. Algunos están padeciendo, Señor, de su flaqueza, en enfermedad, Señor. Tócalo, Señor, cuídalo, guárdalo, Señor. Te pedimos, Señor, que cuide nuestra mente, nuestro corazón, que todo lo que hablemos, lo que escuchemos, lo que digamos, Señor, sea, Señor, pasado por el filtro de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser luz en medio, Señor, de un mundo, Señor, que cada día se está destrozando, Señor, en el pecado, pero tu remanente, Señor, permanece siempre, Padre, porque tú lo cuidas, Padre. Perdona nuestras faltas, que son muchas. Cuida, Señor, nuestros familiares, aquellos que no te conocen, Señor, tócalos, tráelos con lazos de amor. Y que prepare nuestra mente, nuestro corazón para cada actividad, Señor, que nosotros tengamos, Señor. Porque tenemos que tener actividad para unirnos, Señor, en fortaleza, para poder, Señor, combatir las acechanzas satánicas, Padre. Guárdanos, Señor, en estos días, guarda, Señor, nuestros pasos, prepara nuestra mente, nuestro corazón, para que tú pongas en nuestra mente y nuestro corazón el poder, Señor, estar en tu casa de alabanza de oración, Señor, dedicándote, Señor, un día, Señor, de 7 que tú nos das, Padre. Cuídanos, Señor, y guárdanos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga y Dios los guarde en gran manera. Por fin tenemos micrófono ya.